Hola a todos, comenzamos aquí este vídeo en el que vamos a hablar sobre la vuelta al mundo de Magallanes y Elcano. Bien, primero tenemos que comentar que el 10 de agosto de 1519 parten de Sevilla 5 embarcaciones, 5 naos, con la intención de llegar a la isla de las Molucas, pero lo van a hacer navegando hacia occidente. Y 3 años más tarde, los supervivientes de esa expedición van a llegar a la ciudad de la que partieron, completando de esta forma lo que va a ser la primera vuelta al mundo. Bien, vamos a ver primero cuál es el contexto histórico en el que esto se produce, porque va a ser muy importante para que entendamos el porqué y de qué manera sucedió todo. En primer lugar, vamos a tener que hablar de las especias. Las especias en aquella época eran un producto muy valioso. ¿Y de qué especias vamos a hablar? Pues principalmente de la pimienta, de canela, clavo, nuez moscada, etc. Estos elementos van a ser muy importantes. Venían de Oriente y al venir de un lugar tan lejano era un producto muy caro, pero además tenemos que tener en cuenta que como tenía que pasar por muchas manos, pues eso lógicamente encarecía el producto. ¿Este producto para qué se usaban? ¿Para qué usábamos las especias? Pues se usaban sobre todo para la cocina, para crear salsas como condimento, pero también para aumentar la duración de los productos y a veces disimular el mal olor o el mal sabor. Tenemos que recordar que en aquella época no había electricidad y lógicamente no había frigorífico para mantener la carne o el pescado. También se usaba en medicina, en muchas fórmulas medicinales, y también se usaba en perfumes muy caros. Pero ¿qué ocurre? Que en 1453 la ciudad de Constantinopla, que era un punto clave en la llegada de estas especias a Occidente, va a ser tomada por los turcos, y eso va a hacer que se encarezca más el producto porque se le van a imponer unas nuevas tasas y también el mar Mediterráneo se va a llenar de peligros, de piratas berberiscos, de piratas turcos, etc. Así que entonces se van a buscar caminos alternativos para que esos productos lleguen a Occidente. Vamos a tener dos potencias que se van a encargar de esto. Por un lugar vamos a tener a Portugal, que Portugal lo que va a hacer es intentar llegar a Oriente, pero bordeando África, como vemos en el mapa. En 1488 Bartolomé Díaz llega al Cabo de Buena Esperanza en su idea de rodear África y llegar a las Indias Orientales. Ahí tenemos marcado en el mapa las islas de las Molucas, que hablaremos de ellas a lo largo del vídeo. Luego, más tarde, 1498, Vasco de Gama continúa este viaje y ya llega a la India. Esa será la postura que va a llevar Portugal, es decir, rodear el continente africano. Por otro lado, Castilla lo que va a intentar es llegar a Oriente, pero navegando hacia Occidente. Y de esa manera es como Cristóbal Colón descubrirá, aunque no lo sabe todavía, un nuevo continente y llega a América en 1492. Bien, relacionado con esto vamos a hablar del Tratado de Tordesillas. El Tratado de Tordesillas, entre otras cosas, en primer lugar se firma en 1494 y sirve para delimitar las zonas de expansión que va a tener Portugal y España. Se van a repartir el mundo estas dos potencias. Entonces se traza una línea que va del polo norte al polo sur, que pasase a 370 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde, que eran islas portuguesas. Es decir, todo lo que estuviera al oeste de esa línea sería para que España, si lo conquistara, lo colonizara y fuera para ella, y todo lo que se controlara hacia el este sería para Portugal. Pero hay que tener en cuenta que los barcos españoles, por lo tanto, no van a poder navegar por esa zona ni colonizar nada nuevo, salvo que volvieran de América o que fueran a América, ¿vale? Pero no quedaba claro qué ocurría al otro lado del globo terráqueo. Tenemos que recordar que la Tierra es una esfera. ¿Qué ocurría al otro lado? Pues tenemos una zona en disputa entre estas dos potencias, que es donde se van a encontrar las Islas Molucas, también conocidas como las Islas de las Especies o la Especiería. Bien, pues ahora vamos a hablar de los principales protagonistas de esta gesta, que no van a ser solo personas, ¿vale? También vamos a hablar de los barcos y de instrumentos náuticos que van a ser muy importantes. Bien, en primer lugar hablaremos de Fernando o Hernando de Magallanes, que nace en 1480 y muere en 1521. Es un navegante, explorador y militar portugués. Y a las órdenes de su corona, del Reino de Portugal, pues va a participar en varias expediciones, tanto en África como en Asia. Y eso le va a dar un importante conocimiento de la riqueza de la zona. Tras el descubrimiento del Océano Pacífico, que lo hará Núñez de Balboa en 1513, si descubren que al otro lado del continente americano se abre un inmenso mar, que llamará Mar del Sur, Magallanes piensa que se puede rodear el continente americano y llegar a las Islas de las Especias navegando hacia Occidente.
por lo tanto no teniendo que pasar por la parte controlada por Portugal. Eso se lo iba a ofrecer al rey de Portugal, pero por una serie de motivos que no tenemos tiempo de explicar, pero Magallanes había caído en desgracia con su rey. Y además, como ya hemos dicho y ya sabemos, Portugal tenía un camino para llegar hacia Oriente, que ya hemos visto que es rodeando África. Así que se lo presenta a Carlos I, al rey de España. Así que de esta manera, como hemos dicho, se puede llegar hacia las Molucas, hacia la isla de las Especias, sin tener que atravesar esas aguas que hemos dicho que van a estar bajo control portugués. El viaje, el problema es que va a ser muy complicado porque es un territorio que no se ha explorado. No había cartografía de la zona. Otro de los protagonistas de nuestra historia va a ser Juan Sebastián Elcano, que nace en 1476 y muere en 1526. Elcano nace en Guetaria, es de familia de pescadores y desde muy joven va a estar involucrado en el mundo marino, se va a enrolar en barcos pesqueros y en barcos comerciantes y también va a participar en campañas militares en el norte de África y en Italia con el Gran Capitán. De hecho, en una de estas campañas, la campaña italiana, un barco del que él era dueño lo tiene que vender para poder pagar a la tripulación. Pero al hacer esto va a cometer un delito, ya que estaba prohibido vender barcos armados, estamos en una guerra, a extranjeros. Y entonces tiene problemas con la ley y después de esto se viene a la ciudad de Sevilla a vivir allí. Y allí se entera de la expedición que preparaba Magallanes. Como ya hemos dicho, la expedición es peligrosa y no había muchos voluntarios. Entonces él se presenta para formar parte de la tripulación, ya que, como hemos dicho, al ser una expedición peligrosa, pues la mayor parte de la tripulación va a ser personas o con deudas o perseguidas por la justicia, y ahí tenemos el caso de Elcano. Así que, debido a la experiencia, rápidamente es aceptado y es nombrado segundo de a bordo de una de las 5 naos que componían la escuadra. Bien, vamos a hablar ahora de las naos, de los barcos. Las naos, como hemos dicho, vamos a tener 5 en esta expedición. Ahí tenemos una imagen en la que aparece una de ellas, una réplica de la Victoria, y los nombres serán Trinidad, San Antonio, Concepción, Victoria y Santiago. Estos barcos, las naos, son una evolución de un tipo de embarcación medieval conocida como coca. Se va a caracterizar principalmente porque tiene un casco redondeado, con un castillo de proa y de popa. Proa es la parte delantera del barco, popa es la parte trasera. Pues tiene esa elevación que podemos ver en la imagen y tenemos, como hemos dicho, un castillo tanto en la parte delantera, en la proa, como en la popa. Va a tener 3 mástiles. Tiene el mayor, que está en el medio, es el más alto, el trinquete, que está hacia la proa, y la mesana, el palo de mesana, que está hacia la popa. Y también tendrá un bauprés, que es ese palo inclinado que sale de la proa. Va a tener un timón de codaste, que es ese que vemos en la imagen, que se diferencia del de espadilla, que era el anterior que se usaba, que estaba en un lateral del casco. Y también va a usar velas cuadradas en el bauprés, en el palo mayor y en el trinquete, y una vela latina triangular en el palo de mesana. Vamos a hablar también de los instrumentos de navegación que se van a utilizar. Vamos a tener a la brújula o también aguja de marear. Ahí tenemos una imagen similar a un poco más moderna, pero parecida a la que se usaría en la época. Sirve, como espero que todo el mundo sepa, para saber dónde está el norte. Eso es importante para que podamos saber dónde está el norte, independientemente de que sea de día o de noche, o que veamos el sol o no, porque por el sol es relativamente fácil saber dónde está el norte. Tenemos también los portulanos, que son unos mapas muy importantes con una serie de líneas, una retícula, que nos indica los rumbos a seguir. Por lo tanto, combinado con la brújula o con la aguja de marear, es muy importante para la navegación. El problema que vamos a tener es que en gran cantidad del territorio en el que van a explorar nuestros protagonistas no tenemos este tipo de mapas, ¿vale? Bien, otro elemento importante son el astrolabio y el cuadrante. El astrolabio y el cuadrante nos va a dar la latitud, es decir, la distancia en la que estamos del ecuador, al norte o al sur que nos encontramos, usando la posición de los astros. Eso que tenemos en la imagen es un astrolabio y esto sería un cuadrante. Los cuadrantes son más precisos, son posteriores, y luego con el paso del tiempo pues tendremos sextantes u octantes, pero tienen una función similar. Y luego tenemos la corredera de barquilla, que servía para medir la velocidad del barco. Era una cuerda en la que tenía una pieza en forma de arco o triangular que se dejaba suelto en el mar y se iba dejando correr la cuerda, que tenía una serie de nudos. Entonces,
con una ampolleta, con un reloj de arena, se iba midiendo el tiempo y se veían cuántos nudos pasaban por las manos del encargado de la corredera. Y así se podían saber los nudos, la velocidad. El término nudo náutico, la velocidad con la que se miden los barcos, proviene de aquí. Entonces era una manera de saber la distancia a la que se avanzaba, y de esta forma, más o menos de una manera rudimentaria, se podía determinar la longitud, es decir, lo al este o al oeste que estuviera el barco. Pero como decimos, era muy rudimentario y hasta años posteriores esto no se mejora. Bien, pasamos ahora a hablar a continuación del viaje propiamente dicho. La mayor parte de la información que tenemos de la travesía la conocemos gracias a Antonio de Pigafetta. Era un noble italiano, nacido en Venecia, que participó en la expedición y fue uno de los 18 supervivientes de la expedición. Su obra es conocida como la relación del primer viaje alrededor del mundo, o también la relación Pigafetta. Bien, vamos a ir viendo en pequeñas etapas el viaje y contando las cosas más importantes que ocurrieron en cada una de estas etapas. El 10 de agosto de 1519 es cuando se produce la partida desde Sevilla. Después de haber sido entregado a Magallanes el estandarte real ante la Virgen de la Victoria en Triana, las 5 embarcaciones parten de la ciudad de Sevilla en dirección a Sanlúcar de Barrameda. Lo hacen después de una descarga de artillería, parten las naves. Llegan a Sanlúcar, donde están bastante tiempo, hasta que el 20 de septiembre de 1519 parten. Eso lo hacen, como decimos, después de una serie de preparativos, de terminar temas burocráticos. Entonces, pues parten el 20 de septiembre con, al parecer, 239 tripulantes. El número de tripulantes varía, depende de la fuente que utilicemos, aunque este es el número que da Pigafetta, aunque hay estudios posteriores que dan entre 247 y 265, aproximadamente un poco más o menos 250. El 26 de septiembre llegan a Tenerife y allí repostan agua fresca, que será muy importante, y leña. Allí van a estar hasta octubre, que vuelven a partir ya en dirección al sur. El 3 de octubre se dirigen hacia el sur buscando vientos propicios, los vientos alisios, para dirigirlos hacia el continente americano. En esta parte del Océano Atlántico tendrán que sortear grandes temporales, pero también tendrán épocas de calma, en las que no soplarán nada de aire y los barcos estarán quietos durante mucho tiempo. También tenemos información de animales y acontecimientos que les ocurren gracias a Pigafetta, y nos dicen que les hace cierta gracia que hay unos peces con muchos dientes, que ellos los llaman peces perros, que son tiburones, que los siguen. Y también en alguna tormenta experimentan lo que se llaman los fuegos de San Telmo, que son unas luces que aparecen en los palos de las embarcaciones. En diciembre de 1519 llegan al Cabo San Agustín, en Brasil, pero como es zona portuguesa no desembarcan y siguen navegando hacia el sur, hasta que llegan a una gran bahía paradisíaca completamente, en la que desembarcan y se encuentran con unos indígenas muy amistosos. Esta zona corresponde con el actual Río de Janeiro, y allí, pues como decimos, van a ser recibidos por los nativos y van a ver por primera vez y conocer el maíz, la caña de azúcar, animales como los loros, etc. Ya en enero de 1520 van a continuar la costa, y a medida que bajan al sur se dan cuenta de que la costa se va desviando hacia el oeste, y piensan que están llegando al paso que buscan para llegar a ese nuevo mar, que era el Mar del Sur. Pero a medida que avanzan por ese entrante se dan cuenta de que el agua es dulce y que lo que están entrando es en el Río de la Plata, así que deben de volver y seguir navegando, como decimos, hacia el sur. Veamos la etapa de febrero a agosto de 1520. Entran a partir de ahora, como decimos, en un terreno desconocido que no está cartografiado. Nadie, ningún barco había viajado tan al sur. Y el tiempo, nos estamos acercando al polo sur, cada vez más frío y más hostil. Así que el 31 de marzo deciden esperar a que mejore el tiempo en un golfo que ellos llamarán el puerto de San Julián, la bahía de San Julián. Allí la moral está por los suelos y se produce un motín, ya que una parte importante, muy importante de la tripulación quiere volver a España. Los rebeldes, los líderes de los amotinados, son apresados
y de los 4 capitanes que se amotinan, 3 son ejecutados y uno, Juan de Cartagena, es abandonado a su suerte para morir. Es incluso una pena más cruel que ser ejecutado. Para intentar mejorar la moral del grupo, pues alguna nave, en concreto la nao Santiago, se envía para que explore la costa cercana, pero hay una tormenta y naufraga, aunque la mayor parte de los tripulantes logran sobrevivir. Y en esta zona, mientras esperan, van a conocer a los indios patagones, la actual Patagonia, que eran unos indios de gran tamaño. Se cuenta que eran el doble de grandes que los españoles. Ya en agosto, cuando termina el invierno austral, hay que recordar que en el hemisferio norte tenemos las estaciones al revés que en el hemisferio sur, es decir, en agosto para ellos termina el invierno. Así que es en el momento que deciden para seguir navegando hacia el sur. Siguen navegando y entre octubre y noviembre de 1520 van a llegar a una zona llena de canales. Así que piensan que ese puede ser el paso. La flota se va a dividir para ver si hay una salida entre esos canales, ahí se ve en el mapa. Y finalmente hay uno de ellos, el San Antonio, que era el que estaba con más tripulación y mejor pertrechado, con más carga, y ese desaparece. Pero ellos piensan que se ha vuelto para España, ha recogido a Juan de Cartagena por el camino y han vuelto. Así que nos quedamos entonces con 3 barcos que finalmente consiguen encontrar la salida y encuentran el camino, el paso hacia el nuevo mar. Ya tenemos a la tripulación que ha atravesado el que luego se llamará Estrecho de Magallanes y entonces se dispone a navegar por el Pacífico. Varios meses estuvieron sin ver tierra, porque aunque Magallanes al principio pensaba que estaba en el Índico y que las Molucas estarían cerca, rápidamente se dieron cuenta que estaban equivocados. Estuvieron, como decimos, 3 meses por la masa de agua más grande de la Tierra sin encontrar un lugar en el que fondear los barcos. Llaman a este océano el Océano Pacífico por la tranquilidad de sus aguas y la ausencia de grandes tormentas. Podemos imaginar que esta etapa fue durísima, ya que al no poder repostar en ninguna isla, el agua se había estropeado, se había podrido, los alimentos habían desaparecido, todos los alimentos frescos ya lo habían comido, y lo que les quedaba era un bizcocho que ya se había mezclado con gusanos, con orines de rata, y terminaron comiéndose a las propias ratas y también todo el material de cuero que había en el barco. Y como podemos imaginar, muchos murieron en esta parte del viaje. En marzo de 1521, el 6 de marzo concretamente, llegan a unas islas habitadas después de meses de viaje. Estas islas, que hoy las conocemos como Islas Marianas, pues lo que les ocurre es que algunos de los nativos intentan robarle, y de hecho les roban uno de los esquifes de los barcos que llevaban, de las pequeñas barcas que llevaban las naos, y también intentan robarle otras cosas. Consiguen dominar y controlar a estos indígenas atacándoles, y consiguen aprovisionarse de agua y de alimentos. Y por eso durante un tiempo esta isla se consideraba o se llamaba la Isla de los Ladrones. Más adelante llegan a un archipiélago y Magallanes decide ayudar a uno de sus gobernantes luchando contra uno de los enemigos de este gobernante. Eran unas islas muy ricas, ellos se dan cuenta rápidamente de eso. Entonces, como decimos, pues intentan ayudar a uno de los líderes, pero se sienten superiores y no controlan la cantidad de enemigos que tenían. Así que hay una pequeña batalla y Magallanes es alcanzado por una flecha envenenada, y en ese ataque más tarde termina siendo alcanzado por los indígenas y muere. Tras la muerte, la moral está muy mal, pero los pilotos, los oficiales, son invitados a una comida de ese líder al que habían intentado ayudar, y es una trampa y son asesinados. Así que la expedición se queda muy reducida en número de tripulantes, unos 108, y entonces de los 3 barcos que hay, uno de ellos deciden quemarlo, incendiarlo, porque no hay tripulación para navegar con él, y se divide entonces en 2. En la nao Victoria iría Elcano y en la Trinidad estaría capitaneada por Espinosa. Así que ya solo tenemos 2 barcos que siguen navegando intentando llegar a las Molucas, porque el premio era muy grande. En julio van a llegar a la isla de Borneo, que es una isla llena de riqueza, con gran variedad de flora, de fauna. Allí descubren elefantes, rinocerontes, el dragón de Komodo y plantas también que nunca habían visto. Los nativos
se acercan a ellos, venían de un combate y los españoles lo confunden y creen que vienen en son de guerra y deciden huir después de lo que les había ocurrido en el archipiélago anterior. Así que se van de allí y el 8 de noviembre por fin llegan a una de las islas de las Molucas, a la isla de Tidore. Allí son recibidos por el rey de la isla, que está acostumbrado a comerciar con los portugueses. Entonces intercambian los productos que ellos llevaban en sus barcos, las mercaderías que eran espejitos, telas, cuchillos, tijeras, por clavo y nuez moscada, principalmente. Pero ante la posibilidad de que los portugueses los descubran, ya que hemos dicho al principio que esta zona, esta isla, no estaba claro si pertenecía al área de influencia portuguesa o a la española, como decimos, el 5 de diciembre parten de allí con los barcos llenos de especias. Al partir se dan cuenta de que la nave Trinidad está dañada por el viaje, así que deciden dejarla allí con parte de la tripulación para repararla, y entonces la nave Victoria es la que parte, pero decide no volver por el camino que han seguido, sino seguir hacia el oeste y volver a España, navegando por aguas controladas por la corona portuguesa. En enero llegará a la isla de Timor, donde de nuevo se abastecen y van a esperar buenos vientos para seguir el viaje. Así que el 8 de febrero van a partir con la idea de bordear África y navegar hacia el norte hasta España. No pensaban que iban a pasar tanto tiempo sin volver a tomar tierra, porque durante la navegación por el Índico no van a encontrar ninguna isla en la que poder desembarcar. Encuentran una, pero con unos acantilados muy altos y no pueden fondear allí. Así que llegan al Cabo de Buena Esperanza y es una zona con muchas tormentas a las que tienen que hacer frente. El barco es dañado, el mastelero, que es uno de los palos del barco donde van las velas, se les rompe y varios marineros mueren en la tormenta. Continúan navegando hacia el norte y ya llegan a Cabo Verde. Llegan a Cabo Verde, que es terreno portugués, pero están desesperados y no ven otra opción para llegar a España. Como decimos, ha sufrido ya muchas bajas. Hay una época en el viaje en que va muriendo casi una persona por el día y las van lanzando al mar. Y como decimos, finalmente llegan a Cabo Verde y cuentan que vienen de América. Ya hemos dicho que por el Tratado de Tordesillas los barcos que venían de América podían cruzar aguas portuguesas, pero son descubiertos. Algún marinero hablaría más de la cuenta, son descubiertos y así que tienen que huir perseguidos por varios barcos portugueses. Finalmente, el 6 de septiembre de 1522 llegan a Sanlúcar de Barrameda. 3 años después de haber salido, vuelven con un solo barco en muy malas condiciones, la nao Victoria, y con solo 18 supervivientes. Magallanes había muerto, como hemos visto, entonces el Cano es el que podemos decir que sí completa, él y esos 18 tripulantes son los que completan la vuelta al mundo. El 8 de septiembre llegan a la ciudad de Sevilla, se había corrido la voz de la gesta y son recibidos por una gran multitud. El cargamento que traen, las especias que traen de las Molucas, tenía tanto valor que consiguieron pagar toda la expedición e incluso sacar un beneficio, para que veamos la importancia y el alto valor que tenían estas especies. Y como hemos dicho, pues la nao Victoria y sus tripulantes completan así esta gesta mundial, es decir, nunca nadie había conseguido dar la vuelta al planeta Tierra. Para terminar, vamos a comentar algunas conclusiones de esta gesta. Aquí tenemos una imagen en la que aparecen las personas que circunnavegaron la Tierra por primera vez. Tenemos a Magallanes y a Elcano, y luego también tenemos a un inglés, tenemos a Francis Drake y también a Olivier Nord. Bien, pues gracias a este viaje se demostró lo que ya se sabía, pero ya se demostró que la Tierra era redonda, pero era mayor de lo que se pensaba con los cálculos que se habían hecho. Se van a descubrir nuevos territorios, ya hemos hablado de ellos, y también van a descubrirse nuevos animales, nuevas poblaciones, costumbres, especies, plantas, etc. A pesar de todo lo que hemos visto, la ruta que se había descubierto no se iba a usar en el futuro, ya que era demasiado complicada, es decir, el paso a Magallanes no se usaría. Cuando más adelante España ya comerciara con esta zona, con la zona de Filipinas y eso, lo haría a través del continente americano. Y de la expedición, en 1525, el emperador Carlos mandó una expedición para establecerse allí en las Molucas,
haciendo valer los derechos frente a los portugueses, estos derechos que se habían visto y que según los cálculos de Magallanes y del Cano pertenecían a la corona española. Pero esto llevó a un conflicto armado y los españoles serán derrotados. Juan Sebastián Elcano, que participa en esa expedición, no llegó ni a llegar a las Molucas porque murió en el camino de escorbuto. Y finalmente en 1529 se firma un tratado, el Tratado de Zaragoza, por el que España y Portugal delimitan de nuevo sus zonas de influencia, corrigiendo algunos aspectos del Tratado de Tordesillas. Y en ese tratado, las Molucas son vendidas, o el derecho de estar allí es vendido de España a Portugal, es decir, pasa a manos portuguesas, pero había una cláusula por la que si España devolviese dinero a Portugal, las Molucas hubieran pasado de nuevo a España, pero eso nunca se hizo, así que las Molucas nunca más volvieron a estar en manos españolas. Bueno, pues hasta aquí este vídeo monográfico del viaje a Magallanes, espero que os haya parecido interesante y gracias por verlo.